como hicimos en el periodo pasado de inorgánica y de orgánica, igual vamos a seguir en ese mismo sentido. ¿Da? Bueno, aquí les compartí nuevamente el link del documento. Bueno, les comentaba lo siguiente. Ya en este tema que es complementario, porque vamos a trabajar aquí referencia de valores y contrastar quién tiene más, quién tiene menos. Eso no habla de cantidades. Es solubilidad asociada a tablas, teniendo en cuenta distintas temperaturas, o bien sea en gráficas, teniendo en cuenta varias sustancias, que ahorita explicaremos qué significan esos colores, a distintas temperaturas. Yo de aquí debo sacar unas conclusiones y de aquí debo sacar unas conclusiones. Vamos a empezar por la tabla, que es más sencillita. En esta tabla encontramos que hay una solución, porque me hablan de un soluto, fulano, sutano, y me hablan de un solvente, agua. Cuando combinamos X cantidad de solutos, que aquí no me están diciendo cuánto es, ni qué porcentaje. Simplemente me están diciendo cuánto es, pero a qué temperatura. Ya eso es otra cosa. Teniendo en cuenta 100 gramos de agua. En este caso sería pues masa a masa, ¿verdad? Gramos de soluto con respecto a gramos de solvente por 100. En este caso, gramos de solución. Tenemos dos temperaturas. Una a 20 Celsius. Recuerden que ya estamos en soluciones. Y en soluciones vamos a hablar de temperaturas en Celsius. Kelvin lo dejamos para gases. Y una temperatura superior, que es 50, que es más del doble de 20. Eso me implica, con este chulito que les colocaba, que debemos recordar lo que me dice la termodinámica de física y lo que hayamos trabajado en algunas leyes de los gases. Las partículas se mueven, las sustancias se mueven más si aumentamos la temperatura. Si nosotros aumentamos temperatura, lo que podemos esperar es que la frecuencia entre el choque de esas partículas sea mayor. Cuando esas partículas choquen más entre ellas, van a chocar también más con respecto a las paredes en donde el recipiente que los contenga. Por lo tanto, aumenta también la presión. Recordando que en física nos decían muchas fórmulas de presión, pero una sencillita que yo recuerde es que la presión es la fuerza que hacemos con respecto al área. Esa me sirve para química y para estos menesteres. Fuerza por unidad de área, por eso la presión depende de la fuerza. Y por eso la presión es una magnitud derivada. Si eso es cierto, entonces las partículas chocarán entre ellas y con respecto a las paredes del recipiente que los contenga, luego entonces van a estar menos quietas. Al estar menos quietas, se deduce que estas tres magnitudes son inversamente proporcionales a la estática. Aquí me dicen, convoque esto que usted maneja a la interpretación de esta tabla. Entonces empezamos. Miramos que hay 6 solutos diferentes, pero en realidad no serían tantos, porque yo podría decir, profe, de esos 6 solutos, los 5 primeros, hay alguien que tiene, José, los 5 primeros son inorgánicos. Los 5 primeros son inorgánicos. Sabemos que son inorgánicos. No aparece carbono por ningún lado. En el primero, solo 2 elementos, sodio y cloro. En el segundo, potasio y cloro. En el tercero, sodio, nitrógeno y oxígeno. En el cuarto, potasio, cloro y oxígeno. En el quinto, plata, nitrógeno y oxígeno. Nada que ver, son sustancias inorgánicas. Y la ultimita, esta señora, aplica para ser considerada orgánica. Si recordamos biología, cuando me hablan de los azúcares, monosacáridos, disacáridos, polisacáridos y demás, me dijeron que todo azúcar contiene una unidad mínima de expresión, ¿verdad? Monosacáridos. En este caso, esta es una sustancia que aplica, podría considerarse orgánica, carbono,
hidrógeno y oxígeno. Pero bueno, eso es lo de menos, simplemente para recordarles. Empecemos a comparar. A 20 grados vamos a compararlas todas. ¿Cuál es más soluble? Si es más soluble, va a haber más masa, obvio. Va a haber más masa de soluto. Si la sustancia es más soluble, o sea que a mayor solubilidad, la concentración tiende a ser sobresaturada. Si está por encima, como su nombre lo indica, de 100 gramos. Entonces, miremos. La primerita a 20. Vamos a mirar primero la primera columna a 20. La primerita facilita cloruro de sodio, ¿verdad? Sal de cocina. 36 gramos en cada 100 de agua. Vamos a tomar como tope 100 gramos de agua. Al agregar el cloruro de sodio al agua, pues se me conforma la solución a 36 gramos. No llega a la mitad, entonces yo la podría considerar no sobresaturada. Entonces aplicaría a concentrada, no, porque no llega a 50. Podría ser considerada como diluida, depende. Eso lo analizamos después. Seguimos con la siguiente. Hay potasio y hay cloro. Cloruro de potasio se llama esto, segundo grado 10. Aquí el ion cloruro se une al catión potasio. Cloruro de potasio, mira lo que me dicen aquí, cloruro de sodio. Se parecen en que utilizan el mismo no metal, que es el cloro, con menor estado de oxidación. Ya el cloruro de potasio tiene 34, es menos soluble a 20 que el cloruro de sodio. Pero si bajamos a este señor nitrato de sodio, observo que es más soluble que los dos anteriores. Ya sobrepasa 50. Sobrepasa 50. Razón. Si queremos meternos por allí, hombre, las dos primeras son binarias. Los compuestos son binarios. Si una sal es binaria, es hidrácida. Si una sal es ternaria, como esta y esta, son oxácidas, ¿verdad? Como esta es ternaria, hay más elementos, al haber más elementos va a haber más masa atómica relativa y eso generará una mayor solubilidad. Es más soluble el nitrato de sodio que los dos primeros a 20. Incluso es más soluble que la del clorato de potasio. Ternaria también, pero a 20 grados es soluble en 7.4. Aquí se podría considerar como diluido neto, 7.4. Y llegamos tal vez al valor más alto, a 20. No hemos mirado nada de esto, a 20. Nitrato de plata. Es ternaria, entonces diríamos que estas tres son oxácidas y estas dos hidrácidas, ¿verdad? El nitrato de plata a 20 Celsius es 222. Estos son valores de referencia a esta temperatura. Es más soluble a la misma temperatura que las anteriores. O sea, va a haber más nitrato de potasio por cada 100 que de clorato de potasio, que de nitrato de sodio y así sucesivamente. Incluso que la última, porque la última tiene 203.9. Entonces yo aquí voy a establecer un menor que y un mayor que. Menor que esta señora, 7.4, es menos soluble a 20 que el nitrato de potasio. Voy a colocarle un mayor que, por si me preguntaran eso en las opciones, ¿verdad? Menos soluble, diluido. Más soluble, sobresaturado. ¿Ok? En la columna siguiente observo que la temperatura es superior. Es superior, 37. Pero ¿qué observo? Hombre, profe, que estas dos sustancias siguen siendo las de referencia. La menos soluble, que era a 20, sigue siéndolo a 50. Y la más soluble a 20 sigue siéndolo a 50. O sea que aquí la categorización que yo hago es lo mismo. Menor que, mayor que. Eso en una tabla. Simplemente voy comparando y se acabó. Obvio, teniendo en cuenta una temperatura.
Ahora, yo podría pensar, cloruro de sodio a 20 grados es 36. Entonces yo compararía las masas moleculares. Es probable que encuentre una regla de 3 que me aproxime a la interpretación de esta tabla. Pero como no me están preguntando masas iniciales ni masas moleculares, simplemente quién es más soluble, quién es menos soluble, y una categorización aparente de diluido, sobresaturado o insaturado, que es lo mismo que diluido, pues yo puedo aquí establecer esa comparación en una tabla. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si esa misma información me la presentan en una gráfica? ¿Qué hago allí? Bueno, entonces yo necesito que la gráfica me diga quiénes son las sustancias. Cromato de potasio para la café, que sería esta señora. El azul, nitrato de potasio, que sería esta señora. Cloruro de potasio, la verde, que sería esta señora. Y la rojita o naranja, que veo aquí, cloruro de sodio, que sería esta señora. Como aquí no me están estableciendo dos comparaciones, yo puedo establecer hasta 3 o 4 o una sola si quiero. ¿Cómo así? Voy a utilizar el color mostaza aquí, que no está, para evitar confusiones. Me voy a cuadrar aquí en 40 grados Celsius. Vamos a hacer el análisis aquí. 40 grados Celsius. Un punto de comparación. Fíjate, ahí establecería una primera columna, dado caso me llegaran a preguntar. ¿Qué observo? La tendencia es que cuando aumentamos temperatura, mire, cuando aumentamos temperatura, tiende a aumentar ¿qué? La solubilidad. Mire, de 36 pasó a 37, de 34 pasó a 42.9, de 88 pasó a 114. Chévere esto, ¿no? De 7.4 pasó a 19.3. A pesar de ser la menos soluble, la tendencia es que a mayor temperatura, mayor solubilidad. Esa es la tendencia. Sí, pero cuando los valores son así de chéveres. Pero cuando no me dicen nada como esto, mal haría yo en dejar el discurso hasta aquí y luego en un taller les coloco esto. Malo, profe. Tienen que preguntarme lo que me explica, no lo que no me explica, ¿verdad? Entonces vamos a comparar primero a 40 y luego nos vamos, bueno, ahorita les digo que nos vamos a ir. Entonces yo empiezo aquí a ubicarme a 40, ok. La primera sustancia que aparece a 40, tengan en cuenta solubilidad, mira que aquí lo miden de 0 hasta 100 gramos por cada 100, que sería el techo de solubilidad, y de temperatura de 0 hasta 100. A 40 grados centígrados, la sustancia menos soluble, ¿quién es? Entonces yo miro, aquí esta sustancia café, que es cromato de calcio, es apenas 39, porque no está sobre el filo del 40 metros. Apenas es 39. La tendencia de esta señora ya rompe de tajo con lo que habíamos dicho aquí. Mira que dice esta señora, la café. A medida que aumento temperatura, para esta señora, ¿qué pasa? Disminuye su solubilidad. Entonces, profe, ojo con las generalizaciones. Ahora, mira lo que me dice la mostaza, la naranja. A medida que yo aumento la temperatura, o sea, cuando me voy de izquierda a derecha en el eje de la temperatura, esta señora casi no cambia, mire. Casi no cambia, permanece constante. La tendencia de ella es aumentar, sí, pero poquito, a 0 grados, que sería el otro extremo, a 40 y a 0. A 0 grados, la más soluble es la naranja. ¿Que tiene cuántos? Podríamos decir 38. ¿Verdad? Pero, profe, usted está haciendo a 40. Ok, a 40 ya la café, 38. Sigo aquí. Me van a disculpar, aquí. Estoy refiriéndome a este punto.
casi 38. Me voy a referir a este punto, el naranja, que es la segunda que encuentro de abajo hacia arriba. La naranjita está en 38. Podríamos decir, esta señora está casi en 9. La café, con respecto a 38, es más soluble 38 a 40. Pero no puedo decir que es la más soluble. Sigo y encuentro la verde. Un plano cartesiano sencillo, por eso me demoré contando esta, pero me sirve porque es en papel milimetrado, es mucho más preciso. Yo veo que esta verde es 40, superior a la naranja, a la misma temperatura, pero sustancia distinta. La verde, cloruro de potasio. Sigo subiendo. A 40 encuentro esta azul. Y me voy. Aproximadamente está por debajo de 80, podemos decir que es un 79, 78 gramos por cada 100, mucho más soluble que las anteriores. La azul. La más soluble a 40 es la azul, porque está por encima. Y al estar por encima hay más masa a esa temperatura. Ahora voy a irme al revés. Me voy a ir a 10 grados. A 10 grados. Y voy a hacer esto. Ya el sector de comparación disminuye, ¿sí ves? Porque la temperatura es más baja. La temperatura es más baja. Voy a hacer el mismo análisis. A 10 grados vuelvo a encontrar que la café está por encima de 10 gramos. Colocarlo aquí rojo. Podríamos decir que es como 11, más o menos. Cromato de calcio. Sigo. ¿Quién encuentro? Encuentro el azul, que es nitrato de potasio. Voy a colocar el punto rojito para establecer una comparación. Allí. Bueno, el nitrato de potasio es más soluble que el dicromato de calcio, sí, porque a 10 grados su cantidad por cada 100 de agua encontraremos cercano a los 27 o 28 gramos por cada 100. Pero por encima está la verde. La verde, ya la verde está en 30 y la verde es cloruro de calcio, de potasio. El cloruro de potasio es más soluble que las anteriores a la misma temperatura, pero no es la más de todas, porque por encima del cloruro de potasio está la naranja, que es el cloruro de sodio. La naranja podríamos decir que es 37. Entonces yo aquí debo decir lo siguiente. Obvio que a mayor temperatura la solubilidad es mayor. No puedo generalizar eso, porque hay unas sustancias que no tienen ese mismo récord. ¿Cuál? El cloruro de sodio y el cromato de potasio. Entonces ahí la generalización no me sirve. ¿Qué es lo que sí me sirve? Las particularidades comparativas, así suena contradictorio, teniendo en cuenta diversas temperaturas. Profe, hay 4 sustancias, 2 cumplen con la generalización y 2 no. Sí, pero la tendencia de la naranja es a permanecer casi que invariable. Mira que comienza a 0, es la más soluble de todas, a 0 grados centígrados. Tiene aproximadamente 38 gramos. A 10, prácticamente la misma cantidad. A 20 Celsius, la misma cantidad. A 40 Celsius, la misma cantidad. Pero a 100 Celsius se acerca a 49. ¿Cierto? Se acerca a 49. Entonces, ¿hay un cambio? Sí, pero no es tan exagerado como el de este azul. Mira. A los 48 grados alcanza el 100% de la solubilidad. Mire, a 48 grados.
quién la alcanza primero, quién es más soluble a 48. Yo no voy a decir que esta señora, ni voy a decir que esta señora. A 48 hace rato pasó por ahí el nitrato de potasio. Entonces, en una gráfica no me puedo tirar de cabeza, decir que a mayor temperatura, mayor solubilidad, depende de lo que me pongan a comparar o dentro de las opciones lo que comparen. Hay que leer muy bien, no nos adelantemos y nos apresuremos. En la gráfica está la respuesta, hay que ir comparando qué es lo que me dice cada ítem con lo que me está diciendo la gráfica, o aquí sí, sin ningún problema, dele. A mayor temperatura, mayor solubilidad, claro. 50 de cloruro de sodio es de 37 gramos, pero a 20 era 36, y ahí la tendencia es a aumentar y todas las demás van a seguir en ese mismo sentido, pero en una gráfica no puedo decir lo mismo. ¿Sí ves? Y ahí no tengo que hacer ni despeje, ni cálculo, ni nada, simplemente interpretar lo que me va diciendo cada color con respecto a la solubilidad y a la temperatura. Ahora, ¿por qué esta gráfica no me la pueden presentar al revés? O sea, porque aquí no me dan temperatura y aquí me dan solubilidad. Porque es que la solubilidad va a depender desde la temperatura a la que se encuentre una sustancia. 1 y 2, recuerde que la temperatura es una magnitud básica. Por eso siempre va a ir en el eje de las X, ¿verdad? En el eje de las X con respecto al eje de la Y, que sería la solubilidad. ¿Cierto? Pero ya aquí, o en una gráfica o en una tabla, nada que ver de fórmulas. Ni físicas ni químicas. ¿Cómo así químicas, profe? Mírelas. Ya dejamos de lado estas señoras. Ya las vimos, las analizamos, relacionamos unas con otras, establecemos conversiones y demás. Pero me hace falta una ventanita. Hoy vamos a hacer clic en esa ventanita. La ventanita de unidades químicas. Aquí están las fórmulas, lo mismo que hemos venido diciendo, no hay por qué memorizar esto, pero sí hay que saberlas usar. Me hablan de molaridad, molalidad, fracción molar, y la más extensa, la más exigente, y la que vamos a trabajar tal vez de primero porque nos vamos a demorar más, es la normalidad. ¿Por qué decimos que es la más exigente que de las anteriores? Porque en la normalidad hay que tener en cuenta quién es el soluto. ¿Quién es el soluto? No es lo mismo hablar de una sal, hablar de un óxido, o hablar de una base, o hablar de un ácido. Depende, entonces, de la calidad del soluto, voy a utilizar una fórmula específica. Mira que aquí volvemos a recordar, yo voy a esta palabrita no me gusta mucho en química. ¿Por qué? Porque peso depende de donde estemos. Más bien, hablemos de masa. Cuando hablo de masa es un concepto universal. Si hablo de peso, ese valor depende solo para la Tierra. ¿Y en la Luna no hay materia? Claro que sí. ¿En Saturno? Claro que sí. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, la molaridad me establece nuevamente, mire, moles, que lo acabamos de recordar en este señor. Mire todo lo que hicimos la vez pasada. Número de moles, para hallar masa molecular, para hallar la fórmula, en fin. Aquí me vuelven a recordar que la molaridad es número de moles de soluto, o que representamos nosotros como N. También puedo hallar esas fórmulas así. N de soluto con respecto a los litros de la solución. Ya acá, en unidades químicas, no voy a estar pendiente de que, profe, ¿tengo que sumar o no tengo que sumar soluto con solvente? No. Ya aquí me hablan de litros de solución. Pero ¿qué observo? Mire que la molaridad, que se parece mucho a la expresión de molaridad, su símbolo es M minúscula. ¿Y en qué se parece la molaridad a alguna de estas fórmulas? Mire, mi amigo, kilogramos de solvente. Mire, mi amigo, kilogramos de solución. Recuerde
que en partes por millón, entre litros y kilogramos hay una relación. Aquí me lo están recordando. Moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Hablar de solvente me implica que recordemos que es el agua. Yo aquí debo tener en cuenta la densidad del agua, así como la tuvimos en cuenta acá. En partes por millón no es nada nuevo. Lo que pasa es que en este soluto, usted sabe que debo tener como referencia al menos uno de los dos datos. ¿Cuáles? Masa inicial, y debo conocer la masa molecular. Siempre que me hablen de N de soluto. Si me hablan, estamos primero en la presentación de estas fórmulas, ya después entraremos a usarlas. Si me hablan de una masa molecular, es porque alguien me debe dar, o la fórmula química del compuesto sería fabuloso que me dieran la fórmula en lugar a que me den el nombre para yo hallar la fórmula de ese compuesto. Porque allí es sí o sí necesario manejar nomenclatura, recordar nomenclatura. En cálculos químicos, en físico, recuerde que no, ¿cierto? Hablar de nombres. Por ejemplo, ¿cómo caramba fue que usted me dijo, profe, que se llamaba esto? ¿O cómo, profe, fue que usted me dijo que se llamaba esto? Este es la representación de un soluto. Bueno, ¿cómo se llama esto? ¿Qué función es? ¿Cómo se calcula la masa molecular? ¿Por qué este 3 va ahí? ¿Por qué no puede ser un 1 o un 2? ¿De dónde vienen esos números? De allí nos va a servir este tema de concentración química para volver a, en el diagnóstico me lo daban, como debilidad, volver a afianzar reglas de nomenclatura. O sea, cuándo es un óxido, cuándo es un ácido, cuándo es una base, cuándo es una sal, por qué los nombres de las sales son mixtos. Por ejemplo, cloruro de sodio. En cambio, cuando a mí me dicen esta fórmula, por ejemplo, cuando nos digan estas fórmulas, por ejemplo, H2SO4, hay diferentes maneras para yo saber por qué es un 4 y por qué no es un 3. ¿De dónde viene eso? ¿Qué significa, por ejemplo, este H2? ¿Por qué no puede ser un H3? ¿De dónde viene ese 2? ¿Lo puedo cambiar? ¿Qué pasa si lo cambio? ¿Cómo demuestro de que ahí hay un 2? Pues todas esas cositas nos van a servir para afianzar nomenclatura a los cálculos de concentración por unidad química. Molaridad, molaridad. Hay una tercera alternativa. Ya este término es eminentemente matemático. Fracción. Si es una fracción, es un fraccionario que me indica numerador con respecto a denominador. Aquí están todas las fórmulas. Para hallar la fracción molar del soluto y del solvente, hacemos dos procesos. ¿Cómo hallamos el número de moles de un soluto? Puede ser, si sabemos el número de moles del soluto entre la cantidad de solución. O, si quiero calcular la fracción molar del solvente, podría ser número de moles del soluto, falso profe, del solvente, con respecto a la solución. Cada una de estas fórmulas tiene un despeje. Por ejemplo, si no me dan los kilogramos de solvente, yo puedo saber si lo despejo de acá o si no me dan los litros de solución, independientemente. Pero aquí sí debo recordar lo siguiente: si me hablan de fracción molar, de todos estos ejercicios que hemos resuelto, en el único tipo de ejercicios donde yo sé cuál es la respuesta
siempre, no cambia, es este señor, fracción molar. Y guarda muchísima relación con la ley de John Dalton en gases. Pues si se te olvidó ya, presión total igual a presión 1 más presión 2 más presión 3, etcétera, etcétera. En matemáticas me enseñan cómo sumar fracciones, pero yo suelo usar un ejercicio sencillo para comprender esa sumatoria de las fracciones. Tenemos una torta Milky Way y yo la quiero compartir con 3 personas, solo con 3 personas, y quiero ser equitativo, ¿verdad? Entonces esa torta de Milky Way mediana la comparto con 4 personas, falso, con 3. Entonces cada parte de esta, entendemos nosotros, es un cuarto, ¿cierto? Un cuarto. Cada persona consumirá un cuarto de la torta. Pero resulta que ninguno de los 3 compañeros llegó. Y como no llegó ninguno, me dio pereza y no me comí mi pedazo. Pues tengo la torta completa. ¿Cierto? Tengo la torta completa. O en caso contrario, solo llegó un compañerito. Y a ese compañerito pues le di su pedazo. O como dicen en las pizzas, ¿su qué? Su porción de pizza, ¿verdad? Es una partecita. El compañerito y yo consumimos la mitad de la torta. Todavía hay la mitad de restante para las otras 2 personas si llegan. Pero si no llegan, el profesor de matemáticas me dice, si yo sumo 2 cuartos, ¿me da 2 octavos? No, porque la mitad no es 2 octavos. La mitad de algo es un medio. Pues sí, profe, mire, yo sumo 2 octavos. Pero recuerde que estamos hablando de fracción. Y en este caso la fracción tiene que ser lo más pequeño posible. Entonces el profe de matemáticas me habla de la simplificación, ¿verdad? Mitad de 2 pues 1 y mitad de 8 pues 4. ¿Eso será igual a un cuarto? ¿Estoy haciendo bien? Pregunto. ¿Un cuarto más un cuarto igual a un cuarto? Pregunto. Hola. Sí, profe. ¿Será igual un cuarto más un cuarto igual a un cuarto? No. Jamás, jamás, ¿verdad? No. Es un medio, ¿cierto? La mitad. La mitad. Exacto. Un medio. ¿Cierto? La mitad. Entonces, yo les decía, en el único proceso, que ya para finalizar, porque son las y media, donde yo voy a saber el resultado de todo el ejercicio es en fracción molar. Porque al sumar todos los resultados, una solución puede tener 5 componentes, un soluto y 4, perdón, un solvente y 4 solutos. Pero la sumatoria, voy a darle clic aquí, la sumatoria de todas las fracciones tiene que ser sí y solo sí igual a la unidad de la que hablábamos en cálculos físicos, aproximadamente igual al 100%, porque usted me está hablando de una totalidad y la totalidad es la muestra. ¿Cómo hallaríamos nosotros todas esas fracciones que me están diciendo aquí? De diferentes formas. Mi responsabilidad es enseñarles cuántas maneras hay para hallar esa fracción. Hay una fórmula más chévere que esta. Y dejamos de última la normalidad, que es más exigente que todas las anteriores. Equivalentes gramos absolutos con respecto a los litros. Entonces allí voy a tener en cuenta, si es un ácido, tengo en cuenta el grupo funcional, que es el hidrogenión. Si es una base, tengo en cuenta el hidroxilión, que es el grupo funcional. O si es una sal, tengo en cuenta la carga total del catión. Eso lo vamos a aprender después, ¿cierto? Bueno, yo les agradezco mucho por su tiempo. Dejamos allí.
Mañana es orgánica. Sí, ¿Ok? señor. Bueno, Sí, nos señor. vemos. Cuídense, Bueno, por favor. profe, muchas Nos vemos. gracias. No, Ok. Hasta luego. profe, gracias. Chaito. Gracias, profe. Hasta luego. Chaito. Ok. Estén muy bien. Bye, profe. Chaito. Bye, profe. Chao, chao.